Amén. Bueno, muy buenos días. Es una alegría poder estar juntos de nuevo de esta manera, aunque sea a la distancia. Y bueno, había pensado el tema, un título para esta reflexión y pensaba en este tema y me gustaba la frase viviendo el milagro del amor. Sobre esto vamos a tratar de juntos pensar en esta mañana. Eh, yo creo que en este tiempo donde uno ha reflexionado y la cuarentena creo que es buenísimo para pensar, una de las preguntas que más han dado vuelta en mi cabeza tiene que ver con este concepto de ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Sobre todo en un contexto cuando no nos reunimos, cuando no estamos juntos. Podemos llegar a pensar, déjeme que le cuente algo. Cuando me enteré de la cuarentena y cuando las noticias surgían esto de que no se pueden hacer encuentros, yo tengo que ser muy honesto, dentro mío pensé, ¿y ahora qué vamos a hacer con la iglesia? ¿Vamos a estar a media máquina? ¿O vamos a estar en paréntesis? Como si la iglesia no pudiera seguir funcionando. Y creo que, acá preparé mi PowerPoint, creo que muchos de nosotros podemos haber llegado a pensar que la iglesia está en pausa. No sé si te pasó, a mí sí me pasó. Y ¿sabe qué? Yo pienso cuando somos chicos, o los grandes, a veces somos, eh, somos de expresar algo muy común. Muchachos, chicos, nos vamos a bañar porque mañana o enseguida nos vamos a la iglesia. Hasta el vocabulario, uno se imagina, estoy en mi casa y allá está la iglesia. Porque tengo que hasta bañarme, porque estoy sucio, porque estoy feo, porque estoy maloliente. Tengo que ir a la iglesia, ¿no? Y la iglesia a veces parece distante. Y en realidad, la pregunta que me hacía es, ¿nosotros somos la iglesia? ¿Nosotros vamos a la iglesia o nosotros hacemos la iglesia? Entonces yo creo que es muy importante reflexionar en momentos como este, donde estamos lejos, y a pesar de que estamos a través de una pantalla, pero físicamente estamos lejos, nosotros tenemos el desafío de pensar es cómo seguir siendo iglesia al 100%. Entonces yo creo que firmemente que nosotros no vamos a la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia y que llevamos la iglesia a donde quiera que vayamos. Entonces, primera conclusión es, la iglesia no está en pausa, la iglesia está en funcionamiento, la iglesia está andando. Pero después que hice este dibujo, se lo muestro porque digo, no, este dibujo está mal, este dibujo tiene un error. Este sería el dibujo correcto, porque nosotros somos la iglesia. Luego, quiero que sepas, vos sos la iglesia, yo soy la iglesia, y a donde nos movamos, estamos siendo, llevando y siendo iglesia. Luego, quiero decirte algo, en este tiempo, la iglesia puede estar al 100% full, al 100% activa. Tenemos una oportunidad buenísima, buenísima para demostrarnos entre nosotros y a los demás que tenemos una iglesia viva, que no está en pausa, que no está en stand-by, que no está ni siquiera al 50, al 60%. La iglesia está al 100%. Y esta es una de las preguntas que yo me decía es,
¿Y cómo ser iglesia al 100%? ¿Y cómo ser iglesia al 100%? Bueno, yo creo que una de las características de la iglesia al 100%, una de las características que distingue a una iglesia, como decía recién, al 100%, es el amor. Por eso le titulé a esta reflexión Viviendo el milagro del amor. Porque el amor realmente es un milagro. Porque ser iglesia es vivir el amor al 100%. Es vivir el amor al 100%. Y como dijo alguien en una oportunidad, la vida se trata de amar. Y realmente una de las características distintivas de la iglesia es el amor, porque el amor hace la diferencia. El amor hace una diferencia. Yo recuerdo una situación que a mí me manifestó mucho gráficamente el concepto del amor. No sé si tenía 16 o 17 o 15, pero fue hace muy poco tiempo nomás, donde yo estaba en el colegio y tenía una materia, me acuerdo, mi profesor Raya. Mi profesor Raya realmente era muy exigente y la verdad que nos mantenía a raya porque era arquitecto y siempre había que cumplir altísimas estándares en los trabajos que uno presentaba. Recuerdo que una de las tareas que tenía de parte del profesor Raya era hacer una maqueta. Nosotros estábamos recién en tercer, cuarto año de la secundaria, con 15, 16 años. Uno es un poco prolijo, un poco desordenado, desorganizado, los varones por ahí son más desordenados y teníamos que hacer una maqueta. Recuerdo que teníamos que hacer una maqueta de nuestra casa. Entonces yo compro los cartones, la cola, la trincheta, la regla y tenía que hacer una maqueta a escala. No era así nomás, era una maqueta a escala real de todos los ambientes de mi casa. Me acuerdo que tenía la pintura y yo empecé a dibujar. Y eran las 10 de la noche, eran las 11 de la noche y Fernando Ibáñez seguía cortando los cartoncitos para hacer la maqueta y al otro día tenía que presentar la maqueta. Me acuerdo que mi papá llegó esa noche del trabajo, no sé a qué hora, pero seguramente será 10, 10 y media de la noche, y me preguntó para cuándo era. Y obviamente uno dice por mañana. ¿Cómo me dice papá? ¿Para cuándo esto? Por mañana. Y claro, me daba vergüenza, decir, no puede ser tan atorrante de tener que presentar mañana la maqueta y todavía me faltaba un montón. Entonces mi papá se quedó conmigo y mi mamá también. Pero cortando, no sé si se acuerda de mi papá, pero yo me acuerdo que eran las 7 de la mañana y yo seguía pintando junto a mi papá la maqueta. Y él no durmió. Bueno, yo tampoco, más vale porque era mi responsabilidad, pero él no era su responsabilidad. Sin embargo, no durmió esa noche o durmió una hora y al otro día yo con mi maqueta medio húmeda todavía, color verde, me acuerdo, un verde feísimo que tenía en mi casa, pero bueno, era barata esa pintura porque no la tuve que comprar. Y llegué con mi maqueta, me puse un 10 esa mañana. Y yo creo que el 10 se lo sacó mi papá, porque me manifestó el amor de una manera práctica, porque el amor hace una diferencia. Probablemente, pensaba yo, podríamos haber pagado, hay gente que se dedica a hacer maquetas, y tampoco le tendría que haber hecho con más anticipación, pero sin embargo, el estar hace la diferencia. Así que yo creo que una de las características de una iglesia al 100% es una que se distingue por el amor. Marcos, en el capítulo 12, dio una descripción buenísima de una conversación con Jesús. Y venían señores muy inteligentes, muy estudiosos, muy espirituales, y le decían, Marcos relata en el capítulo 12, verso 30, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más importante en la vida?
Y Jesús le dijo dos cosas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Dos cosas te voy a decir. ¿Querés no saber lo que es importante? Te voy a decir. Amarás al Señor tu Dios. Y no así nomás, ¿eh? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese qué interesante, cómo los mandamientos más importantes de la palabra, de la Biblia, tienen que ver con el amor. Por eso, como decíamos recién, el amor, la vida se trata de amar. El amor más que un sentimiento, el amor es un modo de vivir. Amando a Dios y amando a las personas. En 1 Juan también tenemos una descripción del amor. Y si no vamos a leer todo el pasaje, pero sí les quiero hacer un resumen, Juan viene hablando del amor en 1 Juan y en capítulo 1. Y dice, el amor es una característica distintiva del creyente. Tan es así que el amor es una expresión que manifiesta que tu vida fue transformada y que vos tenés una comunión vital y viva con Dios. Dicho de otra manera, ¿querés demostrar que naciste de nuevo y que tenés una relación con Dios? La demostración natural es el amor. 1 Juan dice que el amor se manifiesta de tres maneras. Fíjate bien. El amor a Dios se manifiesta de tres maneras. Al obedecer la palabra, al vivir como Jesús vivió y al amar a los hermanos. Son las tres cosas que manifiestan que tu vida nació de nuevo y que tenés una comunión vital con el Dios de amor. Si vos amás a Dios, lo natural es que ames la palabra, que vivas como Jesús vivió y que ames a tu hermano. Y vos decís, si realmente querés tener un test de una vida espiritual, no es cuántas Biblias de memoria sabés, y está bueno saber la Biblia, no es a cuántas decenas de campamentos fuiste, y está bueno ir a los campamentos, no está bueno, no es suficiente con cuántos libros hayas leído, y está buenísimo leer libros. ¿Sabés cuál es el termómetro que manifiesta una iglesia viva al 100%? Es que la vida se trata de amar. ¿Cómo? Amando a Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? Amando la palabra, obedeciendo la palabra, viviendo como Cristo vivió y amando al hermano. Déjame tirarte algunos pensamientos cortitos respecto a estos tres puntos. Obedecer la palabra. Cuando yo pienso en esto, digo, creo que obedecer la palabra tiene un fundamento, fundamental, valga la redundancia, que es amar a Dios. Pero amar a Dios de una manera más práctica, es decir, si yo amo a Dios, para mí es importante lo que Dios tiene para decirme. Si Dios lo dice, es porque está bueno. Si Dios lo dice, para mí es importante. Yo ya conté en otra oportunidad, pero lo vuelvo a reflexionar porque me parece que es una excelente ilustración de cuando mi papá lo dice. Si mi papá lo dice, es importante. Benja, que es mi hijo más grande, me enseñó una gran lección en este sentido. Cuando él era chiquito, se chupaba el dedo, se metía el dedo en la boca. Y era como su costumbre, era su, no sé, su apego al dedo era algo que es difícil de controlar. Y probamos 10.000 maneras, ¿no? Desde hablarlo, desde vendarle, y bueno, no voy a decir todas las técnicas para que ningún psicólogo me rete después o
o me diga que hice algo incorrecto. Bueno, uno es padre y ve que prueba, ¿no? Y no hay forma. Se seguía chupando el dedo, se seguía chupando el dedo. Y me acuerdo que un día nos fuimos al cine, él y yo. Él creo que estaba próximo a cumplir, no, ya tenía 3 años. O próximo a cumplir, no me acuerdo bien el detalle es. No importa. La cosa es que nos vamos al cine y vemos una película y le dije, Benja, cuando salgamos del cine, vos y yo vamos a charlar. De hombre a hombre. Nos tomamos 2 chocolatadas con galletas de chocolate, como 2 hombres, y charlamos. Entonces yo le expresé y le dije, Benja, no está bueno que vos te chupes el dedo, papá. Vos sos un niño inteligente. Y sabés que si tenés el dedo en la boca se te va a deformar el paladar. Después va a ser difícil acomodar el paladar. Encima los odontólogos nos van a cobrar un faro de guita para acomodarnos los dientes. Entonces, yo te sugiero, deja de chuparte el dedo. Además, cuando vayas al colegio, te va a dar vergüenza porque tus amigos nadie se chupa el dedo y vos no debieras dejar de chuparte el dedo. Así que tuvimos una conversación que yo la verdad no me acuerdo los detalles. Pero ¿qué fue lo importante? Esa noche él se despertó llorando, no sé a qué hora. Lloraba. Y mi esposa, que es la que se fue a verlo, me comentó que él estaba llorando, angustiado. Entonces le dice, Gaby, ¿qué te pasa, Benja? Lo que pasa es que me chupé el dedo. Y lloraba y decía, y yo le dije a papá que no me iba a chupar más. Y por eso estaba angustiado. Entonces Gaby lo abrazó, le dijo que no importa. Y nunca más se chupó el dedo. Nunca más se chupó el dedo. Ahora, yo creo que esto para mí fue un golpe, ¡pum!, fuerte al corazón. Esto significa valorar lo que papá tiene para decir para mi vida. Si papá lo dice, es importante. Y yo creo que muchas veces, como hijos de Dios, nos olvidamos que hay muchas cosas que lo dice papá. Y si lo dice papá, tiene que ser importante para mí, como lo fue para mi hijo. Y esto es el concepto del temor. No el temor de que, ¡ay, qué miedo! Yo le dije a mi papá que no me iba a chupar más. Cuando uno ama a Dios, la manifestación natural es que cuando leo su palabra, si lo dice papá, tiene que ser importante para mí. Tiene que ser importante para mí. La segunda característica es vivir como vivió Jesús. Bueno, claramente en distintos pasajes de la Biblia hemos recibido un montón de consejos de Jesús. El que ama a Dios guarda su palabra. El que ama a Dios obedece. Y creo que no solamente conocer y ser importante para mí, sino ponerlo en práctica todos los días. Y finalmente, el último punto es, una evidencia de amar a Dios es amar a los hermanos. Recuerdo la conclusión con la que empezamos. Amar es más que un sentimiento, es una forma de vida. Es una forma de vida. Y amar a Dios tiene que ver con amar a los hermanos. Si estuviera en la iglesia, te diría, mirá el que tenés a tu derecha, mirá el que tenés a tu izquierda, no te asustes con la cara que tiene, pero no importa la cara que tenga, no importa cuán feo sea, mi responsabilidad y la manifestación de mi amor a Dios es que amo al hermano. Y esto es una iglesia que vive al 100%. Te voy a leer 4 versículos de 1 Juan, capítulo 2, versículos 7 al 10. Dice así, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo que han tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Verso 8. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo,
cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Estoy leyendo de la NBI, versículo 9. El que afirma que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Leo de nuevo el versículo 10. Primera Juan 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Es muy interesante este pasaje. Fíjense que Juan empieza diciendo, les voy a decir algo antiguo, ustedes que ya escucharon hace mucho tiempo, versículo 7. Versículo 8 dice, pero les voy a dar un mandamiento nuevo. Y decís, Juan, ponete de acuerdo, ¿o es viejo o nuevo? Lo que está diciendo Juan es, dicho en otras palabras, te voy a dar un mandamiento que ya lo hemos escuchado, pero es tan vigente que pareciera que es nuevo, que nunca se pasa de moda. ¿Y sabes cuál es? Que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en su vida nada que lo haga tropezar. Hemos visto que la manifestación del amar a Dios son tres cosas, según Primera Juan. Amar a Dios significa amar su palabra, obedecer su palabra y amar al hermano. Y el que ama al hermano, dice la palabra, permanece en la luz. Y claramente, si yo amo la palabra y vivo en la palabra, estoy viviendo en esa luz. Luego, como conclusión final, el punto final es que la consecuencia del amor es que, según el verso 10, en que en mí no hay tropiezo. No hay nada en su vida que le sea de tropiezo para él mismo. ¿Por qué? Porque está en la luz. Y no hay nada en su vida que sea tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque camina en la luz, amando a Dios, amando su palabra, obedeciendo a Dios y amando al hermano. Y esto es vivir en la luz. Luego, cuando uno camina por la calle en la oscuridad, es muy probable que se tropiece, pero cuando uno camina con una luz, tiene claridad para ver. Entonces no hay tropiezo en él para su propia vida y no hay tropiezo para los demás. Una forma de demostrar claramente el amor a Dios es amando a los hermanos. Y cuando uno está en la luz, se transforma en un elemento de bendición para las demás personas. Dicho de otra manera, cuando uno no está en la luz, no puede amar al hermano, porque deja de transformarse en un elemento, en una agente de bendición para los demás. Cuando mi actuar no es como el que Dios quiere, e insisto diariamente en vivir lejos de Él, que es la luz, no solo me daño a mí mismo, sino es porque no tengo claridad para andar, sino que también me tropiezo en la oscuridad y soy de tropiezos para mi familia, para que están al lado mío. Entonces, en palabras diferentes a las de Juan, si estás en luz, estás siendo de bendición para tu hermano. Y así lo estás amando. Es una manera natural de amarlo. Y si no estás en luz y no estás siendo de bendición, no existe ese planteo, bueno, si me equivoco, si fallo es problema mío. No, no, si los errores solamente me afectan a mí. No, no. Cuando yo estoy en luz, bendigo a los demás. Y cuando no estoy en luz, dejo de bendecir a los demás. Esto es el concepto del cuerpo. Sergio nos hablaba el domingo pasado del concepto de cuerpo. Alguno está enfermo, busque a alguien que ore por él. Alguno necesita consuelo, busque a alguien. Este es el concepto de cuerpo. Y el cuerpo funciona con la dinámica individual de cada uno de sus miembros que forman un todo. Luego, cuando yo me machuco fuerte un dedo, claramente me enojo, me duele todo. No es que, total es mi dedo. No, me duele, me pongo mal. Cuando vos estás caminando en la luz, estás siendo de bendición para otra persona.
Estamos demasiado unidos como cuerpo que todo lo que hacemos afecta, o para bien o para mal. Yo quiero terminar diciéndote esto. Esto que acabamos de decir al último es una manera practiquísima de vivir la iglesia al 100%. Caminar en luz en el lugar donde vos estás, porque estás siendo indudablemente de bendición a otras personas. Yo quiero dejarte dos desafíos prácticos en esta mañana. Recordá que la característica vital de una iglesia que funciona al 100% es el amor. Porque la vida se trata de amar. Porque la vida se trata de amar. Y esto, cuando vos estás amando a Dios y a las personas, estás siendo iglesia al 100% donde estás. Recordá de que si vivís en luz, estás siendo de bendición para alguien. Y si no lo estás haciendo, alguien se está perdiendo tu bendición. Alguien, y nosotros nos estamos perdiendo esa bendición. Yo quiero dejarte dos desafíos prácticos, pero para hacerlo ahora. ¿Te parece? Pero ahora. ¿Está bien? No para que cuando nos vayamos. Ya. Agarra tu celu y vas a poner la cámara. ¿Bien? ¿Ya encontraste la cámara? Buenísimo. Ahora te vas a sacar una selfie. ¿Ya está? Bien ahí. Mirá lo que tenés acá. Uy, no te asustes. Algunos somos firuchos, pero le ponemos mucha onda, ¿verdad? Otros son más simpáticos. Pero mira tu selfie. Por favor, mírala. ¿Ya está? Mira tu selfie. Desafío práctico número 1. Yo quiero decirte que no solo vos miran esa foto. Muchos estamos mirando esa cara. Muchos. Muchos le estamos mirando. Alguien te está mirando. Un adolescente, un joven, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos. Alguien está mirando seguido de esta cara. Y te aseguro que los de tu familia se la tienen que fumar todos los días. Esta cara puede ser de bendición para alguien. El desafío es caminar en luz, porque es la manera de bendecir a alguien. Es la manera en la cual se puede ser iglesia al 100%, porque alguien está mirando esta cara, amigo. Alguien la está mirando todos los días. Y yo miro seguramente muchas de las caras de las selfies que se han sacado en este momento y están siendo de bendición para mí. Primer desafío, no te olvides de la selfie. No te olvides que alguien está mirando esa cara. Y el segundo desafío, que quiero que la hagas ya, por favor, hacela ahora. Agarra tu celu y busca el contacto que miraste alguna vez. ¿Ya está? Pon en contactos. Abrí el WhatsApp. Y pensá en ese contacto que es la cara que vos miraste o estás mirando o hace un tiempo atrás que la venís mirando y que fue un desafío y una inspiración para tu vida. ¿Ya está? Abrí ese contacto. Te pido que le mandes un mensaje, más o menos como este. Yo no quiero decirte qué tenés que decir. No me gusta de estas predicaciones que dicen, digan conmigo lo que voy a decir. No, vos decís lo que quieras. Yo te digo más o menos una idea. Y ponele a ese contacto, gracias por permanecer en la luz, porque eso bendijo mi vida. Estoy seguro que tenés un montón de contactos que han bendecido tu vida. Entonces te pido, por favor, sé práctico y mandale en este momento un mensaje como este. Gracias por permanecer en la luz, porque eso bendijo mi vida. Un montón de personas en mi vida que yo he mirado han bendecido sin saberlo. ¿Por qué? Por el principio fundamental que permanecieron en amor, porque permanecer en la luz bendijeron mi vida. Termino este tiempo recordándote que podemos ser iglesia al 100%, porque una de las características fundamentales es el amor donde estés. Entonces,
permanece en la luz, porque está siendo de bendición para muchos y para mí. Te mando un gran abrazo y no veo la hora de encontrarte y darte un abrazo fuerte, fuerte, con barbijo, sin barbijo, pero gracias a todos los que han sido luz para mí. Gracias a todos los que han andado en luz, a mis amigos grandes, a mis amigos más viejos y a mis amigos más jóvenes, porque sin quererlo, sin darse cuenta, han sido de grandísima bendición para mí y para mi familia. Aun cuando no me estabas predicando con un micrófono, aun cuando no estaba subido a ninguna plataforma, muchos de ustedes y muchos que ni siquiera van a ver este video han estado siendo de bendición para mí. Y mis hijos alguna vez se van a dar cuenta y van a agradecer a ese Señor que me ha mostrado con su vida cómo es amar. Un gran abrazo, te quiero mucho. Chao.